esta bella oportunidad que el Señor me ha dado, y me rindo con todo mi corazón ante el soberano poder Dios, porque Él se merece todo. Y así es que doy las gracias por tener esta bella oportunidad de hablar de lo maravilloso de que es este libro santo de Dios, nuestra Biblia. Hoy día vamos a ir a una tremenda meditación en el libro de Daniel. Vamos a tomar el puro capítulo 1. Si Dios mediante su ayuda, seguiremos después. Y en el capítulo 1 dice así de Daniel: abra usted su Biblia para comprobar la palabra y para alimentarse. Y un subtítulo: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a ir por algunos pasajes leyendo y exhortando. En el año tercero dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a dar lectura. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Van a ser algunos versículos y hoy vamos a hablar. Estaba en el tercer año uno de los reyes de Judá, y de pronto vino el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué llegó Babilonia? Porque en primer lugar el Señor Jehová Dios entregó en sus manos, en la mano de este gran rey Nabucodonosor, es un sucesor o que lo antecedió en el reinado, Nabopolassar, su padre. Entonces, tomó el lugar de su padre, pero Babilonia, una ciudad, cuando hablamos de Babilonia, es una de las ciudades más antiguas que se puede conocer en la palabra del Señor o en la vida. Entonces,
Babilonia viene de Babel. Entonces, Babel, ¿se acuerda usted que allí se construyó una gran torre con el deseo de llegar a lo más alto de Dios? Pero Dios allí confundió a esta generación, a estos Babilonia, a Babel. No permitió que construyeran en las alturas. ¿Y cómo pudo actuar el Señor con su poder? Que envió un espíritu de confusión y de tal manera que no pudieron avanzar. Bueno, este suceso ocurrió antes de que el pueblo de Dios estuviera en Egipto. Y la historia, por supuesto, esto es historia. El libro de Daniel es un libro de historia, y los primeros 6 capítulos comprenden historia de la humanidad, historia de las naciones. Después del capítulo 7 en adelante habla pura profecía. Mire, vino el rey Nabucodonosor con un gran ejército a sitiar Jerusalén, a sitiar Judá, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y le llevó cautiva de Jerusalén a Babilonia. Y no solamente se llevó a los hijos o a la ciudadanía, este rey con gran soberanía, con gran autoridad, gran poder. Babilonia era la capital del mundo, de tal manera que, amados hermanos, quienes se encontraron aquí, sitiados por este gran rey, con toda soberbia, con toda energía, con todo su poder, en el cual destruyó ciudades, quemó ganado, quemó casas llenas con familias. No le importó nada, porque así lo determinó Jehová Dios. ¿Y por qué lo hizo? Dirá usted. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Sabe? Es que el pueblo de Dios estuvo 40 años en Egipto. Dios le sacó de Egipto, pero, ¿sabe? Siguieron en la idolatría, siguieron adorando a dioses ajenos. Entonces, de allí que Jehová Dios permitió que viniera su mano y castigara este pueblo. El hijo mayor, podemos decirlo, porque nosotros somos dependientes, la iglesia es dependiente del pueblo de Israel. Ellos, y sabe, no solamente en Jerusalén, en Judá, juntamente con el rey Joacim, que estaba reinando en Judá, él es sucesor de Joaquín. Y sabe, ellos continuaron en la desobediencia a Dios, no hicieron lo que Dios le ordenó, los estatutos, los preceptos que debían, las leyes que le entregó, leyes para que el pueblo caminara en la voluntad de Jehová, pero ellos se volvieron a pervertir. Y sabe, Dios preparó a un gran hombre para que castigase al pueblo. En la historia hemos visto, ¿sabe?, una de
las ciudades sitiadas más grandes donde muchas muertes vieron, familias enteras fueron sometidas al castigo de este gran rey como es Nabucodonosor. Pero esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe? Es que hay algo que a veces no alcanzamos a entender de Dios, que Él tiene el control o Él tiene en sus manos y ha determinado los destinos de la humanidad, así como de las naciones. Dios tiene control y tiene el día y la hora, pues aquí vemos que la palabra de Dios se cumple porque un pueblo desobedeció. 40 años estuvo en desobediencia allí en el desierto. Dios le envió profeta, Dios le envió pan, Dios le envió alimento, bebida, de toda clase de ayuda, pero ellos igual en desobediencia. Bendita es la palabra del Señor. Y no solamente cuando llega este gran rey, ¿sabe? Se fue al templo de Jerusalén, al templo de Dios, y allí sacó los utensilios principales y se los llevó el rey a la casa de Sinar, a un valle grande donde estaba situado el palacio real de Nabucodonosor. Y sabe, enfrente del palacio él dedicó otro palacio donde adoraban a sus dioses. Bel era uno de los grandes dioses que Nabucodonosor adoraba y dedicó un templo. Y allí había un altar donde rendían cultos y hacían grandes ceremonias. Y colocando allí los utensilios que sacó de la casa y del templo de Dios y los puso allí. Ese fue abominable para los reyes de Israel y para toda aquella nación de Jerusalén y de Judá, que los elementos utilizados, sagrados a Dios, que fueran allí en la mano de un idólatra, de un hombre fuerte, incrédulo, violento delante de la presencia del Señor Jesucristo, de Jehová Dios. Y digo Jesucristo porque Él estaba también allí con su Padre observando todo el acto que permitió. Dios permitió, Dios entregó en sus manos, en las manos de este rey, para que fueran azotados. Y sabe, ese es el comienzo ahora del cautiverio de 70 años. Estuvo el pueblo de Israel en las manos de 4 reyes, 4 grandes reyes. 43 años estuvo en el reinado Nabucodonosor, antes que Dios preparara otra nación para poder destruirlo y quitarle el reinado. Entonces, ¿qué podemos decir de Babilonia? Esta gran Babilonia, esta Babilonia que también tiene un lugar al final de los años de esta vida. ¿Sabe? Va a renacer una Babilonia, pero con los mismos principios antiguos, la antigua Babilonia. Y va a tener una parte en el
final de este escenario tierra. Babilonia se conoce como una de las ciudades doradas, donde el palacio, donde el rey dedicó también a una de sus esposas un gran palacio bordado con árboles, con los jardines más preciosos del mundo. Se reconoce ahora en la historia como los jardines colgantes, ¿ya? Y este actual Irak, ¿ya? Ese es Irak de ahora. La antigua o la Babilonia que estamos tratando ahora en este tiempo es Irak. Se acuerda que estaba situada el palacio de este gran rey, estaba situada en un gran valle y allí corría uno de los ríos más importantes como es el Éufrates. Y este rey construyó la ciudad, pero en círculo, ¿ya? Con una altura fenomenal, con una anchura donde piense usted de que por ese círculo o ese cerco, varias carreteras actuales gigantes que usted conoce, se podía montar, piense usted así, en ese muro arriba por su anchura, muchas de estas carreteras. ¿Por qué? Porque era una ciudad intocable. Era el rey del mundo que estaba ahí. Entonces estaba como soberano entre las naciones y así se le conocía a este gran rey. Entonces, luego que hizo la deportación de Jerusalén y de todo Judá a Babilonia, que fueron en varios meses para llegar con una gran, inmensa muchedumbre, una gran turba, caminando de Jerusalén ahora a Irak. Entonces, ¿sabe usted? Luego, él ordenó, cuando todo Jerusalén estaba ya en las manos de este gran rey feroz, entonces llamó a uno de sus grandes líderes, que era un jefe que ordenaba en el palacio, tenía a cargo las doncellas, las princesas. Entonces, los eunucos eran los que cuidaban las princesas, las doncellas del rey, el harén del rey, pero el jefe era Aspenaz. Entonces, Nabucodonosor ordenó a este hombre, a este jefe, y que fuera otra vez a Jerusalén, porque Jerusalén fue sitiada en 3 oportunidades por este rey. Y le envía ahora que trajese de Judá, de Jerusalén, de los hijos de la realeza, que eligiera jóvenes que tuvieran capacidades y aspecto. Él le entregó las características de los jóvenes que Aspenaz tenía que deportarlos también. Pero ¿sabe? Ellos fueron elegidos del linaje real.
Su genealogía era de realeza. Y este hombre empezó por la ciudad a buscar, de acuerdo a las características que este rey le ordenó, a muchachos jóvenes, entre 15, 14, 15, 16 años, porque no hay fecha y años que sean exactos, sino todo esto es aproximado. Pero más adelante, si lo permite el Señor, vamos a dar referencia de algunas edades cuando ya fueron empleados o usados en el palacio real estos muchachos que mandó a elegir. Y esta persona tenía que tener estas características en quienes no hubiera tacha alguna, un defecto. Hoy día usted puede encontrar jóvenes, pero si usted va a la vida de ellos, en alguna oportunidad cayeron en la justicia, en robo, participaron en un asalto. Hoy día casi muy poca juventud por este estado de que el hombre cada año usa sus capacidades y va al libertinaje. Es muy escaso de encontrar jóvenes sin tacha ahora. Si lo hay, deben ser muy escasos. ¿Sabe? En la deportación, en el reinado ya tenía jóvenes. Había puesto jóvenes ahí en el palacio a criarlo. Entonces, la orden era buscar jóvenes sin tacha, sin defectos, con características muy definidas por el rey, en quien hubiera para usarlo posteriormente en el palacio. Miren, un buen parecer, simpatía, tenía que tener un rostro compatible con la necesidad del rey, porque ellos iban a ser criados para un fin. Enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento. Idóneo para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Eso, ¿sabe? Me hace recordar también qué característica más exigente que podamos ver aquí, en lo cual el rey necesita de muchachos con un semblante, con capacidades, con un aprendizaje, personas que hayan estado involucrados en una buena crianza. Hoy día nosotros podemos connotar de que con estas características, porque fueron hallados muchachos de excelente parecer con lo que el rey había solicitado. Entonces, bendito es Dios. Hoy día hay una recomendación en la Biblia para nuestros niños. Cría al niño en el Evangelio, en la doctrina,
que ellos cuando grandes no olvidarán la enseñanza cristiana. ¿Cuántos hoy día que somos padres y no hemos encontrado en absoluto la autoridad para exigir al hijo? Hoy día existe un modernismo mundanal que en vez de acatar las enseñanzas de los padres, es más fuerte lo que está afuera en el mundo. Luego veremos qué fortaleza hubo en estos jóvenes que decidieron por la educación de sus padres, fueron diferentes a muchos muchachos. Yo creo que vamos a seguir hablando de este gran mensaje como es de Daniel en una próxima semana, y es necesario que debamos dejar hasta aquí para posteriormente continuar en la exhortación. Y quiero dar gracias al Señor por permitirme en esta primera parte de poder hablar de su palabra, hablar de lo grande y poderoso que es Dios. Así es el Señor para nuestras vidas. Él, lo más fundamental que debemos comprender en este mensaje, que Dios tiene en control el destino de la humanidad, de las naciones y de la vida nuestra también, querida iglesia. Dios nos bendiga.